A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario. Eclesiastés capítulo 6, versículo 9. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Amén. Puede tomar su asiento. El tema de esta mañana se titula: es mejor agradecer que desear. El narrador de este libro de Eclesiastés se hace llamar a sí mismo Coelet. Y este nombre, Coelet, que es como se hace llamar, le vuelvo a decir el narrador, porque el libro está escrito en forma de una narración. Una persona, un hombre que va dando una serie de consejos en la vida, consejos que él ha ido acumulando basado en la experiencia. Y este hombre que se hace llamar Coelet, que significa literalmente el hombre de la asamblea o el representante de la asamblea, ese hombre hace un llamado para que aquellos que leen el libro puedan obrar con sabiduría. La Tanaj, que es el libro judío, le da el nombre a este libro como le he dicho, Coelet. La Septuaginta griega es quien lo traduce como Eclesiastés. Y Martín Lutero, cuando hace la traducción de el latín, del griego al latín al alemán, él es quien utiliza el término el predicador. Pero realmente la verdadera traducción, más que el predicador, es el que convoca a la asamblea. Eso sería más bien la idea de el Coelet, el que convoca a la asamblea. Es alguien que llama a las personas para que sean enseñadas a través de la sabiduría. La tradición achaca la autoría de este libro a Salomón. Y la razón es porque el Coelet, en una de las porciones o en una de las partes de este libro dice: yo fui rey en Israel. La tradición por varios años ha dado la autoría del libro, como le he dicho, a Salomón. Se ha creído que fue Salomón quien escribió este libro, pero fue hasta el año 1644 que un teólogo llamado Hugo Grocio encontró que en el texto hebreo en el que había sido escrito el libro de Eclesiastés habían muchas palabras que solamente se encuentran en los libros de Esdras y de Daniel. En el año 1875, en un comentario de Cantar de los Cantares y de Eclesiastés, otro teólogo alemán llamado Franz Delitzsch, él demuestra en este comentario que el hebreo que el predicador utiliza, o que el que escribe el libro de Eclesiastés utiliza, es un hebreo que no corresponde a la época de Salomón, sino que él, tomando la idea de Hugo Grocio, él demuestra que es un hebreo bastante posterior. O sea, es un hebreo helenizado. Y este hebreo, es el hebreo que se utiliza para escribir el libro de Daniel, el libro de Esdras, que son libros que se escriben después del exilio, o ya en la parte final del exilio, o después del exilio. O sea, ya cuando el hebreo de los judíos había sido influenciado por la lengua de los persas, los babilonios, los persas. Era un hebreo muy helenizado. Él demuestra
Para eso nosotros tendríamos que entender de hebreo, ¿no? Pero él demuestra cómo palabras que aparecen en Eclesiastés, frases que aparecen en Eclesiastés, no concuerdan con el hebreo que se utiliza para los libros que eran más o menos de la época de Salomón. Entonces hoy ya la mayoría de eruditos bíblicos concuerdan en que no se sabe quién escribió este libro. O sea, la autoría de Eclesiastés es una autoría anónima. Lo que sí se sabe es que era una persona que tenía un vasto conocimiento de ideas filosóficas, porque Eclesiastés es un libro que profundiza mucho en la filosofía de la vida. Eclesiastés es un libro que se clasifica como dentro de los libros sapiensales, los libros de la sabiduría. Y es un libro que tiene una marcada enseñanza a vivir y acompañar al ser humano en los vaivenes de la vida. Y la vida del ser humano cobra pleno sentido cuando nosotros entendemos, en primer lugar, que bajo cualquier circunstancia de la vida hemos de tener nuestra confianza en el Señor. También hemos de entender que todo lo que hay en la vida es algo finito, es algo terreno, es algo que tiene fin y por lo tanto no vale la pena pensar o dedicar nuestra vida a algo que, como dice el texto, es vanidad de vanidades. En este capítulo 6 que hemos leído, se habla de la riqueza y el honor no son una garantía de felicidad en la vida. O sea, usted puede obtener en la vida riquezas y obtener en la vida honor, y cuando hablo de honor es fama, aceptación pública, pero eso no es una garantía de felicidad, sino que este capítulo 6 enseña que la felicidad es algo que Dios da, es un don de Dios, y que no va ligado a la cantidad de dinero que usted y yo tengamos, a la cantidad de personas que nos aprecien, nos acepten, nos sigan, sino que la paz, la estabilidad, la felicidad, Dios la da a quien Él quiere. Pero también, como esta felicidad y esta paz no es algo que nosotros podamos recibir como o alcanzar bajo un deseo personal, sino que es Dios quien la da, se nos habla de la vanidad que hay en la vida de querer obtener y obtener y obtener, cuando, como hemos ya meditado, por mucho que obtengamos, quien da la paz y la felicidad es Dios. Y es por eso que llegamos al versículo 9, donde ya casi finalizando el capítulo, el Coelet hace o nos regala este precioso pensamiento, cuando dice que si la estabilidad, si la paz, si la felicidad es algo que no podemos recibir en base a querer obtener cosas en la vida, entonces seamos agradecidos. Dejemos de enfocar nuestra vida en desear cosas y más bien, dice el Coelet, disfrutemos de aquello que sí tenemos. Vivimos en la cultura de la insatisfacción. Cada vez hay más casos de ansiedad, más casos de depresión, debido a esta cultura insaciable de ambición que nuestra cultura occidental nos enseña. La sociedad nos absorbe con la idea de que nuestra felicidad será plena cuando tengamos o disfrutemos X producto.
Y en esta búsqueda de querer ser felices, lo que hacemos es que aumentamos el gasto en nuestro tren de vida. Hace unos días, en una conversación que tenía con una persona, él es español, y entonces hablábamos de lo difícil que es hoy para un joven el comprarse una casa aquí en España. Yo no sé si usted sabía, pero España es uno de los países en el mundo que más las personas tienen casas en propiedad. O sea, la cultura del alquiler es mínima en España. Lo normal es que las personas compren su propia casa, inviertan en su propia casa. A diferencia de otros países donde el alquiler es algo normal. Pero cuando usted retrocede un poquito en las generaciones pasadas en España, los abuelos, los bisabuelos, casi todos tienen su casa. ¿Qué es lo que pasó? Y en esa plática muy interesante que teníamos con esa persona que le digo, bueno, él decía, bueno, en los pueblos todo el mundo tiene su casa, en los pueblos nadie alquila, muy pocas personas alquilan, todo el mundo tiene su casa, los abuelos todos tienen su casa. Pero ¿por qué los jóvenes hoy les dificulta tanto conseguir su casa? La vida ha cambiado, está todo caro, pero él me decía a mí, él ya es una persona mayor, él me decía, pero ¿tú qué piensas? Que antes en España se ganaban 1.000 euros, 1.200 euros. O sea, la vida también era cara y era difícil y había desempleo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Y él me decía algo que es cierto y yo no había caído en eso. Me decía, lo que pasa es que hoy en día hay gastos que nosotros no teníamos. O sea, en mi generación, me decía, ir de vacaciones era irse al pueblo. Los que trabajaban en la ciudad, irse de vacaciones era irse al pueblo. Pero hoy todo el mundo se quiere ir de viaje. No había gasto de teléfono. Nadie pagaba factura de internet. Nadie pagaba pues Netflix, Disney Plus, Spotify. Nosotros no íbamos a tantos restaurantes. O sea, nosotros el día de ir a un restaurante era allá una vez al año, al tiempo, en celebraciones especiales. Pero nosotros comíamos en nuestras casas. Nosotros no comprábamos ropa cada año, ni zapatos cada año. O cada rebajas, o ya viene la primavera. Ahí no existía ropa de primavera, tendencia de verano, moda de invierno. Nosotros la misma ropa la usábamos todo el año. El mismo traje para todas las bodas. Me decía, el tren de vida, el tren de gasto hoy ha cambiado. Y tenemos una serie de gastos que no quiero decir que sean innecesarios, porque por ejemplo, el teléfono hoy en día es una necesidad. En las grandes ciudades, dependiendo del trabajo que tenemos, tener un vehículo no es un lujo, se convierte en una necesidad. Pero vea lo que le quiero decir, y es que en la medida, esta sociedad de consumo va penetrando en la mente de nuestras sociedades. Nosotros también muchas veces nos dejamos llevar por ella. Y ese deseo de tener y de obtener nos roba la paz, nos roba la esperanza. Pero el texto que hemos leído es un llamado para aceptar nuestra realidad y para ser agradecidos y dar gracias al Señor. Porque así comienza el versículo de este capítulo 6, el versículo 9 que leímos. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. En esta sociedad donde parece que es un pozo sin fondo, el que vive obsesionado no se da cuenta que esa obsesión le hace caer en un pozo sin fondo, en una vorágine que no va a tener fin.
Porque el deseo del ser humano de querer obtener cosas es algo que nunca va a ser saciado. Por eso es que dice en la parte final del versículo: soñar con tener más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien queriendo abrazar el viento? Es imposible. Entre más usted quiera abrazarlo, más imposible se hará. Así es el que vive en este pozo sin fondo de querer obtener cosas en la vida, obsesionarse por sueños, personas, obsesionarse por cosas. Todo eso hace que terminemos exhaustos. La pregunta es: ¿cómo vivir satisfecho con lo que tenemos? ¿Qué nos puede ayudar a vivir satisfechos en esta vida y en esta sociedad que nos llama una y otra vez a querer perseguir el viento? Quiero darle 4 recomendaciones basados en la palabra de Dios, que nos ayudará a aceptar nuestra realidad y a ser felices con la realidad que Dios nos ha permitido tener, a dejar de estar obsesionado por lo que no tenemos, y como dice el texto, disfruta de lo que tienes. ¿Cómo vivir entonces satisfecho con lo que tienes? En primer lugar, si es usted de los que apuntan, comprenda su naturaleza pecaminosa. Comprende tu naturaleza pecaminosa. Mire lo que dice Proverbios capítulo 27, el versículo 20. Dice: el sepulcro y la muerte nunca se sacian, y los ojos del hombre jamás están satisfechos. Se lo vuelvo a leer: el sepulcro y la muerte nunca se sacian, y los ojos del hombre jamás están satisfechos. Cada uno de los seres humanos nacemos viciados por el pecado. Todos. Aquí no hay nadie que pueda decir: no, yo no peco. Todos pecamos. Y hay pecados que son comunes en todos nosotros. Y uno de ellos es la ambición. La ambición desmedida es parte del corazón de nosotros los seres humanos. Y usted puede decir: no, yo soy muy humilde. Yo soy muy humildito. Por haberlo dicho, ya no es humilde. El que es humilde piensa que no es humilde. Y porque piensa que no es humilde, por eso mismo es humilde. Pero el que dice que es humilde, no es humilde. Los seres humanos tenemos dentro de nosotros una serie de pecados comunes. Y uno de ellos es la ambición. Y es que entre más obtenemos, más queremos. Y dice el texto que los ojos del hombre jamás están satisfechos. ¿Cuántos de ustedes soñaron y pensaron: yo me quiero ir a Europa, me quiero ir a España, es el sueño de mi vida? Y ahora que están aquí están diciendo: me quiero ir a Estados Unidos, solo estoy esperando que me salga la nacionalidad para irme para Estados Unidos. Y cuando esté en Estados Unidos va a decir: me quiero volver a mi país, ya no quiero estar aquí. Porque así es el corazón del ser humano. Siempre está deseando más y más y más. Y así como el sepulcro no se sacia, así como la muerte no se sacia, nuestros ojos y nuestro corazón jamás se sacia.
Usted dirá, no, si con un sueldito de 1,200 euros y mis 14 pagas, yo estoy feliz. Yo le estoy pidiendo a Dios que me dé un contrato fijo, un pequeño sueldito, y yo con eso voy a ser feliz. Cuando usted tenga eso, va a empezar a orar y le va a pedir al Señor, Señor, 2,000 euritos nada más. Súbeme un poquito más, es que no me alcanza. Y cuando tengas tus 2,000 euritos, entonces vas a querer 4,000, y así siempre vas a ir a más. Entonces, ¿qué hacer en esta vida, en esta sociedad que nos atrapa, en esta ambición que nosotros los seres humanos tenemos? Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra realidad y ser honestos y decir, soy ambicioso, tengo ambición en mi corazón, y pedirle al Señor que nos haga libres de esta ambición que hay dentro de nosotros. La libertad comienza cuando en nosotros hay una honestidad de aceptar que tenemos un problema, y que usted diga, Señor, no puedo parar, siempre quiero más, siempre quiero más. Entonces, en primer lugar, comprende tu naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, deja de compararte. Génesis capítulo 4 versículo 3 nos narra la historia de el origen de los homicidios en el mundo. Usted conoce, dice la Biblia, que pasado el tiempo, Caín le llevó una ofrenda al Señor, producto de sus cosechas. Y dice el verso 4 que también Abel le llevó al Señor las primeras y mejores de sus crías. Pero dice el texto que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero eso ofendió a Caín. Cuando Caín vio que Dios había preferido la ofrenda de Abel, le ofendió profundamente y generó en él un sentimiento de envidia. Escúcheme, la envidia corrompe y es el catalizador de muchos pecados. Muchos pecados nacen bajo la base de la envidia. Siempre estamos envidiando lo que el otro tiene. Las redes sociales muchas veces fomentan eso, porque en las redes sociales, y yo no digo que esté mal, pues queremos poner lo bonito de la vida, pero hay personas que eso no les ayuda. Y entonces, como yo veo que aquel se fue de viaje, yo también me voy a ir. No tengo el dinero, pero ya me voy a endeudar, pero yo también voy a subir mis fotos que me voy de viaje. Y como el otro se compró un coche, pues yo también me voy a comprar un coche, y ahí me voy a endeudar. Pero todo nace por ese deseo de estar viendo a nuestro prójimo, envidiando que tal vez Dios le dio una bendición a otra persona y a nosotros no nos la ha dado. La Biblia nos llama a que en vez de estar viendo lo que los otros tienen, nuestros ojos se dirijan a ver las necesidades del prójimo. No estar enfocados en lo que el otro ha recibido en la vida, sino en qué necesita, y orientar nuestra vida a dar a los demás. Orientar nuestra vida a bendecir a los demás. Hay una moda en Instagram que ya no me acuerdo el nombre, pero es una moda donde los jóvenes millonarios muestran sus lujos. Y por ejemplo, salen derrochando en el váter del baño botellas de champán de $25,000.
Entonces las abren, enseñan el ticket que cuesta $25,000 y lo tiran en el baño. Pero es simplemente una muestra de poder. Es: yo tengo el poder para hacer esto. O sea, yo tiro $25,000 al váter. Pero si usted viera la cantidad de miles y millones de seguidores que tienen, la mayoría de ellos son pobres. La mayoría de ellos jamás van a probar ni tan siquiera un poquito de un vino o una champán de $25,000. Y ahí están dándole like. Todo es envidia. Es ese deseo de tener. ¿Cómo disfrutas de la vida que Dios te dio? En primer lugar, comprende tu naturaleza. En segundo lugar, deja de compararte con los demás. En tercer lugar, recuerda que lo verdaderamente importante no se puede comprar. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 23. Dice Jesús: la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Hay muchas cosas que Dios te ha dado, pero que por el hecho que Dios te lo haya dado no quiere decir que no sean valiosas, sino que es todo lo contrario. Es que son tan valiosas que no las puedes comprar. El contexto de estas palabras, el contexto en el que Jesús dice estas palabras en este pasaje de Lucas, es cuando Jesús está contando aquella historia de aquel hombre que dedicó su vida a hacer una fortuna, y un día por la noche pensó y dijo: voy a hacer más grandes mis graneros, voy a construir graneros muy grandes porque soy muy rico y quiero hacerme todavía más rico. Y en esta historia Jesús termina diciendo: necio, porque no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Y posteriormente Jesús dice estas palabras y finaliza este argumento en la parte final de este capítulo, cuando Jesús dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el mensaje que Jesús está dando es: entiende que lo más importante en la vida no se puede comprar con dinero, no se puede obtener con cosas. Dios, su salvación, la familia, la salud, la iglesia, los buenos amigos, el estar lúcidos mentalmente, el poder dormir, tener descanso y muchas cosas más, son regalos que Dios te ha dado, y que si tuvieras todo el dinero del mundo no los podrías comprar. Recuerda que lo verdaderamente importante en la vida no se puede comprar. Y finalizo. Último consejo: reconcíliate con tu realidad. Reconcíliate con tu realidad. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice esto: manténganse libres del amor al dinero y conténtense. ¿Con qué dice? ¿Con qué tienes que contentarte? Porque Dios ha dicho: nunca te dejaré. ¿Y qué? Y jamás te abandonaré. Por pensar en lo que nos falta, muchas veces no valoramos lo que sí tenemos. Estamos obsesionados con cosas, con imágenes, con querer dar una imagen, con relaciones, con posiciones, queriendo obtener, y no valoramos aquello que sí tenemos. El deseo de Dios, y mi deseo esta mañana a través de esta palabra, es que desarrollemos un estilo de vida basada en la gratitud y no en la queja.
que desarrollemos un estilo de vida basado en la gratitud y no en la queja. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Reconcíliate con tu realidad. Agradécele a Dios por tu realidad. Hasta que no aceptes tu realidad, nunca serás feliz. Hasta que no comiences a agradecerle a Dios por las cosas que sí tienes, en vez de estarte quejándote por lo que no tienes, siempre vivirás insatisfecho, siempre vivirás en tristeza, en angustia, en depresión. Mejor comienza a agradecerle a Dios. Y aunque tu realidad no sea la mejor, pero te aseguro que es la mejor que millones de personas en el mundo. Lo que tú ves como pobreza, muchos lo ven como riqueza. Solamente el gesto de poder levantarte cada día en la mañana es algo que muchas personas no pueden hacer. Poder oír, poder hablar, poder caminar. Reconcíliate con tu realidad. Acéptala. Dale gracias a Dios. Esa mañana yo quiero que te vayas de aquí dándole gracias al Señor. Hoy los que son casados van a celebrar el día del amor y de la amistad. Y está diciendo, con este gordo lo voy a celebrar. Es tu gordo. Dale gracias a Dios. Y tú dices, con esta flaca, es lo que Dios te ha dado. Y si no tienes nada, algunos ya tienen la playlist quitavenas para la noche. Ya tienen Rata de Dos Patas, ya tienen todas las canciones ahí para sumergirse. No tengo con nadie. Dale gracias a Dios. Nadie te controla, nadie está encima de ti. No discutes con nadie. Te levantas en la mañana y no estás viendo la mala cara de nadie. Estás feliz. Dale gracias a Dios. Reconcíliate con tu realidad. La realidad que vives es lo que Dios te ha dado. Y dale gracias al Señor. Entonces, en vez de estar llorando, hoy no tengo pareja, no tengo a nadie, voy a llamar a mi ex. En vez de hacer eso, disfruta de la vida. Agradécele al Señor. Quiero enseñarles una foto, una historia que vi hace poco. No sé si la tenéis ahí. Sí. Es una foto de un hombre que se llama Paul Richard Alexander. Ven esta foto que está ahí. Paul Richard es un estadounidense. En la década de los años 60, cuando él tenía 6 años, le dio poliomielitis y le dio la poliomielitis más severa. Él perdió la capacidad de mover todo su cuerpo y lo único que puede mover es su cuello. Y cuando él estaba falleciendo, sus pulmones, debido a la poliomielitis, dejaron de funcionar. Y un doctor, estando ya él desmayado, había muchos más niños muriéndose, pero lo hizo con él. O sea, podía haber agarrado a otros niños, pero lo hizo con él. Y lo agarró, le hizo una traqueotomía. Y cuando él despertó en esta máquina. Esta máquina que ustedes ven ahí es un pulmón artificial. Y toda la vida Paul Richard la ha pasado metido en esa máquina. Él depende de esa máquina para poder vivir. Está paralizado en todo su cuerpo. Pero ¿sabéis qué? Ante su realidad, él se reconcilió y él vio lo bueno. Y él dijo, por muchos años yo vi esta máquina como una cárcel, hasta que la comencé a ver como un capullo. No es mi cárcel, es mi capullo.
de este capullo nacerá una mejor persona. Paul Richard estudió, es abogado. Y muchos jóvenes diciendo hoy en día: yo no quiero estudiar, yo quiero ser youtuber. Paul Richard estudió, es abogado y tiene un bufete de abogados en Austin, Texas, donde él vive. Es un abogado especializado en temas fiscales y familiares. Un ejemplo de vida de alguien que dejó de llorar por lo que no tiene y se reconcilió con su realidad. ¿Cuál es tu realidad? Es que me divorcié y estoy llorando por mi divorcio. Reconcíliate con esa realidad. Es que tengo esta enfermedad. Reconcíliate con esa realidad. Es que mi vida no es lo que espero. Me vine aquí a España y no he prosperado. Reconcíliate con tu realidad. Y en vez de estarte quejando, levántate, alza tus manos y dale gracias a Dios por lo que sí tienes. Dile este día al Señor: gracias. Gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que tengo. Voy a dejar de estar llorando por lo que no tengo y voy a empezar a agradecer por la familia, los hijos, la iglesia, la salud, la vida y todas aquellas cosas que yo no puedo comprar con dinero. Amén. A lo mejor esta mañana viniste a la iglesia porque querías quejarte con Dios. Pero ¿por qué no te vas de esta mañana agradeciéndole algo al Señor? Ponte de pie. Quiero terminar con esta frase: no es más feliz el que más posee, sino el que sabe disfrutar lo que tiene. En esta sociedad insaciable, muchos se han vuelto esclavos de la ambición. Pero Jesús se presenta como aquel que te puede dar libertad de esta pesada cadena. En Juan capítulo 8 versículo 32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Jesús puedes ser libre de este deseo desmedido de ambición. En Jesús puedes encontrar paz si aceptas a Jesús, si abres tu corazón a Jesús, si vuelves a Jesús. Tu vida encontrará paz y serás libre de esta cárcel que aprisiona a millones y millones de personas. Y te podrás reconciliar con tu realidad. Y podrás decir entonces como Pablo. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando en Filipenses? Que dijo: he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. He aprendido a tener abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo puedes ser libre de esta ambición de querer tener, o de esta depresión de por qué no tengo. Y podrás conocer su amor, su misericordia y la verdadera libertad. Oramos al Señor. A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario.